Bueno, hemos llegado ya al último día de la parte teórico-práctica. Este año pues hemos añadido un día más para resolver dudas, debatir, ¿no?, que tendremos a la vuelta de Semana Santa. Pero hoy nos toca ya concluir con la práctica de enfermedades psicosomáticas. Bien. Antes preguntar si tenéis alguna duda sobre lo que hemos visto antes o nos metemos ya directamente, ¿no? Vale. Bueno, lo primero es hacer un poquito de resumen, de recordatorio de lo que ya hemos visto en esta parte práctica. En la parte práctica lo que estamos viendo son diferentes técnicas y procedimientos para liberar los conflictos emocionales que tenemos. Las técnicas son las de liberación, es decir, una vez que está la emoción activa, cómo soltarla, y los procedimientos nos sirven para encontrar las diferentes emociones asociadas a un problema específico, ¿vale? Bueno, pues entonces sabíamos que dependiendo de lo que apliquemos vamos a conseguir más profundidad en los cambios o menos. ¿Bien? Siempre que hagamos tratamientos específicos, nos centremos en algo, vamos a conseguir cambios más profundos. Si lo que hacemos es relajación en global, pues está claro que vamos a estar un rato bien, pero al poco tiempo, en cuanto tengamos interacción, pues vuelven a surgir emociones, ¿vale? Entonces, cuando nos centramos en algo específico, vamos obteniendo unos cambios más profundos y con mayor duración, hasta lograr hacerlos permanentes. La técnica más sencilla para trabajar temas específicos sería tratar los síntomas que estamos teniendo. De nuevo, esa técnica, vale, es sobre algo específico, un síntoma, una molestia que yo tengo, pero no estoy accediendo directamente a todo ese conjunto de vivencias emocionales que está activando mi cuerpo, ¿bien?, o que mi cuerpo ha utilizado para generar esos cambios físicos que son los síntomas. Entonces, si yo me quedo solo trabajando sobre los síntomas, eso es un trabajo continuo. Cada vez que aparezca el síntoma, yo tengo que trabajar sobre él hasta que desaparezca. Si soy muy constante, puedo conseguir los cambios completos y permanentes, ¿bien? Pero es un sistema en el que hay que ser muy constante y no ceder ante la reaparición de los síntomas, que muchas veces decimos, ¡buah, pues esto no ha funcionado porque lo volvemos a tener! ¿Vale? Dime. Los síntomas es cuando tú tienes un dolor en alguna parte. Eso es. Centrarse en ese tema. Sí, ¿vale? Entonces, y veremos hoy el proceso para síntomas, que es igual que el que hemos utilizado para fobias, por ejemplo, para quitar miedos. Bueno, si queremos hacer el proceso más rápido o ser más conscientes de lo que estamos haciendo, de cuáles son los enlaces emocionales, lo que tenemos es el trabajo con los biochoques, ¿bien?, con esas situaciones específicas que han ocurrido en mi vida o incluso que traigo heredadas, lo veremos luego, que fueron inesperadas, muy dramáticas y que no fui capaz de liberar esa carga emocional que yo sentía. Y por lo tanto, eso se queda fijado como estrés crónico y llega un momento en que mi cerebro le pide al cuerpo que modifique su funcionamiento. Es decir, somatice toda esa tensión psicológica. Y eso es lo que nosotros llamaríamos enfermedad, porque ese funcionamiento diferente provoca unos síntomas que nosotros englobamos y le ponemos una etiqueta, que es enfermedad, ¿vale? Bien, pues para tratar los biochoques lo que utilizamos es el proceso en profundidad que vimos en la clase en la que hablábamos de relaciones y duelos, en la segunda práctica. Bien, aplicaríamos el mismo sistema. Bueno, hoy lo que nos interesa ampliar un poquito más es cómo localizar todos esos elementos que nos programan. Es decir, nos interesa mucho la última vivencia que desencadena los síntomas, porque si logro trabajar esa vivencia, mis síntomas pueden revertir, pero también me interesan todas las situaciones que programan esa última reacción. Si elimino toda esa programación, yo ya no voy a reaccionar igual ante el mismo tipo de situaciones. Luego no recaigo. Bien, que eso es lo importante. Si solo trabajásemos la última situación, la que llega a colmar el vaso emocional, lo que estaríamos haciendo es jugar entre quitar síntomas
y volver a recaer, porque voy a reaccionar de nuevo de la misma manera ante situaciones similares. ¿Bien? Muy bien, pues lo que nos interesa saber es cómo acceder a todas esas situaciones programantes para poder liberarlas, poder sanarlas. ¿Vale? Bueno, pues hacemos un repasito también, esto lo vimos en la parte teórica del curso. La programación emocional, lo que en descodificación se llaman biochoques programantes, los que me condicionan para reaccionar de una manera, pues puedo almacenarlos en diferentes momentos en mi vida. ¿Bien? De los 12 años hasta el momento actual, las vivencias que tengo, en el fondo, no suelen ser tan potentes, porque yo a partir de esos 12 años, de esa adolescencia, puedo generar una serie de defensas psicológicas que me separen de la emoción. Entonces no me condicionan tanto. Lo que no quiere decir que yo no pueda vivir alguna situación muy dramática y que realmente me impacte por encima de los 12 años. Puedo vivirla. ¿Bien? Pero son mucho más importantes las anteriores. Entre los 3 y los 12 años, la mente del niño funciona casi como si estuviese hipnotizada. ¿Bien? No tienes defensas emocionales y todo lo que vas viviendo se queda fijo en tu cerebro, se crean estructuras, ¿bien? Que lo guardan. Y además, durante ese periodo, lo que se hace es ir generando la personalidad del niño. La personalidad, podríamos decir que viene de persona, y persona etimológicamente es la máscara que se ponía el actor de teatro. Bien, luego esa personalidad en el fondo es cómo aprende el niño a sobrevivir, qué rol necesita desempeñar en su entorno para sufrir lo menos posible. Bien, es un papel que desempeñamos. Antes de los menos 18 meses hasta los 36 meses, hasta los 3 años, lo que se generan son vivencias que dan la identidad, la estructura de ese nuevo ser. Y fijaros que estamos diciendo menos 9 meses, menos 18 meses, es decir, lo que viven los padres antes de concebir al niño, al bebé, también se guarda como información que le trasladas a ese nuevo ser. Entonces, los niños no nacen limpios. Ya tienen una serie de condicionantes, tienen una serie de programaciones emocionales que le dan ese carácter que aparece cuando nace. Los niños no son iguales cuando nacen. Unos muy tranquilos, otros más alterados, otros lloran más, otros menos, duermen más, duermen menos, comen mejor, comen peor. Bien, todo eso es un aprendizaje. Es información que ya traen los bebés. Bien. Y por último, nos queda la información transgeneracional. No solo la que nos han trasladado nuestros padres cuando subconscientemente estaban contemplando la opción de traernos, sino incluso todas las vivencias emocionales que han sufrido nuestros antepasados, que son importantes y que se han transmitido de generación en generación. ¿Bien? No está muy claro cómo es esa transmisión, pero por vía de genes es una opción muy clara. Cuando hay vivencias emocionales muy intensas, nuestro cuerpo guarda esa información en los genes para que las siguientes generaciones vengan preparadas para poder reaccionar lo mejor posible ante esas situaciones. ¿Bien? Es muy difícil. ¿Sí? Porque lo transgeneracional, porque indudablemente cuando son padres del mismo grupo, Sí. pues lo puedes transmitir con bastante regularidad, pero eso no es bueno. Lo bueno es que vamos, no sé si me explico, si me ve la idea, de que no sea en el mismo grupo siempre los matrimonios, sino que sea precisamente los reyes han estado toda la vida como... Sí. Porque estaban siempre entre... Entonces, si la estructura heredada, ¿cómo se hereda? ¿Con la X o con la Y? Con las dos, porque no es solo la X y la Y, tú estás recibiendo... La X puede ser de un marroquí por una, y el otro de un norteamericano, esa generación se tiene que gustar mal, o sea,
son vivencias que no tienen nada que ver unas con otras. Sí, y se suman. Entonces hereda como... Se suman. Tú tienes la mitad de los genes, o sea, la mitad de los cromosomas son de un padre, la mitad de los cromosomas son de otro. No son los cromosomas sexuales, sino tienes los otros pares. La XX es de la mujer, la X es del varón. Entonces siempre es el varón el que da... No. El que da Tú recibes la mujer mitad. siempre da la mujer. No. Tú recibes la mitad de la información de uno. O sea, que si es No XY. XY es el último par. No sé, creo que son 23 pares los que tenemos, ¿no? O sea, 46 cromosomas. 23 cromosomas vienen del padre, 23 cromosomas vienen de la madre. El XY es uno de ellos. La información de cómo reaccionas no está codificada solo en los XY. Todos los demás tienen información. Bien, o sea que estamos adquiriendo todas esas vivencias de antepasados. Que en el fondo es lógico, es decir, si evolucionamos a través de las experiencias de los anteriores, estamos mejor adaptados a la realidad, no la tenemos que volver a descubrir, no tenemos que volver a aprender determinadas cosas. ¿Qué ocurre? Que también determinados aprendizajes que no son los óptimos, también los podemos heredar. Y entonces nos vemos repitiendo determinados patrones que son conflictivos en nuestra vida y no tienen sentido en nuestra vida. Pero cuando descubres de dónde vienen, pues entonces sí. Es decir, muchas vivencias de guerra las pueden vivir los nietos. Y de repente, por ejemplo, nietos que estén acumulando mucho dinero, muchos recursos, porque sus abuelos vivieron en la indigencia o pasaron muchísimo hambre durante una guerra. Esa información se pasa y entonces son una generación o 2 generaciones después cuando se hace presente. ¿Bien? Todo este tema del transgeneracional tiene bastante bibliografía, incluso de psiquiatras, ¿bien? Que han trabajado con personas esquizofrénicas y se dan cuenta que cuando les prestan atención a lo que están contando en sus alucinaciones y lo comparan con la familia, resulta que son historias de su transgeneracional, de antepasados. Bien, o sea que realmente esa información tú la tienes y el cerebro la maneja como puede. Bien. Pues no tenemos por qué quedarnos aquí, es decir, pues toda esa herencia que traemos no tiene por qué ser solo de nuestra especie. Es decir, si nosotros hemos evolucionado de especies anteriores, pues esa información de otras especies biológicas también la podemos llevar. Y eso puede que condicione nuestro funcionamiento biológico. ¿Sería posible modificar esa programación y que de repente nuestra biología funcionase de otra manera? Pues no es descartable. Bien. Aquí es simplemente hacer un cambio de mentalidad, pero es un gran cambio, que es decir, si el cuerpo es el que puede modificarse a sí mismo, puede generar nuevos comportamientos internos, biológicos. Bien, y eso abre un campo tremendo, porque entonces no dependes de una evolución ciega al azar, sino que tú, por ser consciente, puedes empezar a intentar influir sobre esa información y generar otros modos de funcionamiento de tu cuerpo. Bien, el ejemplo que ya puse una vez es el envejecimiento. ¿Realmente tenemos que envejecer o es un aprendizaje que tiene mi cuerpo? Si hago un desaprendizaje, ¿puedo mantenerme en una edad, la que yo quiera? ¿Puedo rejuvenecer? ¿Qué nos gustaría? Bueno, pues la cuestión es, si lo descartamos, está claro que no lo vamos a conseguir. No es que se descarte, es que las células, de alguna forma, como si dijéramos, se desgastan. Como se desgasta cualquier material, no solamente el humano o el orgánico, incluso el orgánico se desgasta. Con lo cual nosotros estamos en esa rueda y tienes que llegar a un final que ya has terminado. A ver, eso lo comenté. La materia ni se crea ni se destruye. A ver. Pero es una energía, es una energía. ¿La materia también? No lo había oído. Bueno. Materia y energía, porque energía y materia pueden ser lo mismo. A ver, ya lo comenté en la clase de enfermedades psicosomáticas.
Bien. Pero es que no podemos meter... Hay animales que están demostrados en laboratorio, hay animales, Para la semana, después de Semana Santa. hay animales, Pero este es el momento de crear a ver, ideas. comento simplemente, hay animales en laboratorio, bien, que no envejecen. Luego, teóricamente son inmortales, inmortales en el sentido de que no tienen fecha de muerte. Si tú los matas, pero no tienen fecha de muerte. Bien. Las cosas se desgastan, sí. ¿Los seres vivos se desgastan? No. Los seres vivos tienen sus procesos y tienen sobre todo el poder de la regeneración, cosa que no tienen los seres inanimados. Luego, hacer una comparación así no tiene sentido ninguno, porque son dos estados completamente diferentes de la materia. Bien. Entonces, lo que tenemos que descubrir es cuál es el funcionamiento real de los seres vivos. No hacer la analogía con los seres inertes, porque los seres inertes viven de otra manera, tienen otras, están regidos por otras leyes físicas. Los seres vivos no se les puede aplicar la termodinámica, porque no son seres en estado de equilibrio. Son seres que acumulan energía del exterior para mantener su estructura, y eso no lo hacen los inertes. Luego, son leyes totalmente diferentes. ¿Cuál es el problema? Que se ha aplicado a los seres vivos las mismas leyes que a los otros. Y de ahí viene nuestra mentalidad. De creernos que es que las cosas se desgastan. Pero si es que mi cuerpo se lleva desgastando desde que fue generado. Desde el momento en que se unieron dos células. ¿Y por qué entonces los bebés van creciendo y van generando, haciéndose más grandes, generando nuevos sistemas? Porque eso es una propiedad de la vida. Lo que tendremos que demostrar es si la muerte es algo totalmente inevitable en la vida. Que puede que no, que sea una programación, nada más. Bien, e investigadores pues ya están abriéndose a esa nueva opción. ¿Por qué las células envejecen? ¿Por qué tienen programada la apoptosis, la muerte celular? ¿Se puede revertir eso? Pues en laboratorio se puede revertir. Pues entonces, si se puede revertir, juntemos datos. Aquí la clave fundamental es darme cuenta que si la biología se controla a sí misma, puede modificar lo que quiera. Pero estamos con la mentalidad del siglo XVII, de Dios es el que manda, o del siglo XIX, el azar es el que manda, todo externo a mí. En el siglo XXI tenemos que integrar esa nueva opción. No, es mi cuerpo el que puede modificarse a sí mismo. Y entonces puede lograr cosas alucinantes si te permites opciones nuevas. Y es difícil aceptar eso, muy difícil. Bien. Bueno, pues vamos de nuevo con las enfermedades psicosomáticas. Ideas clave. 1. La enfermedad es una adaptación biológica. Aquí no hay azar, aquí no hay cosas que se estropean. Es el cerebro el que le indica al cuerpo cómo tiene que modificar su metabolismo para adaptarse a una situación de estrés. Bien. Ejemplo. Ciervos, época de la berrea. Un ciervo pierde. ¿Qué necesita para el año que viene ganar? Ser más fuerte. ¿Cuál es una de las maneras de ser más fuerte? Tener huesos más densos. Bien, pues ese es el ciervo que puede hacer. Su cerebro lo que va a hacer es, vale, vamos a densificar los huesos. ¿Cómo densifico un hueso? Pues le pido a los osteoclastos, células que eliminan otras células del hueso, que agujereen el hueso, que lo hagan poroso. Es decir, que generen una, ¿cómo se llama la palabra? Osteoporosis. Bien. Siguiente orden. Bien. Osteoblastos. Rellena todos esos poros. Y al rellenar los poros, está generando un hueso con una densidad superior a la que había. Cuando rellenas los poros, lo que tienes es un tumor, porque se están reproduciendo las células de una manera que no es la normal. Bien. Cuando acaba ese proceso de adaptación, tú has pasado por una enfermedad que es la osteoporosis y por otra enfermedad que es un cáncer de hueso.
termina el proceso y tienes un hueso más denso que te va a servir para enfrentarte a los otros ciervos el año siguiente en mejores condiciones. Bien, esto puede ser un cuento totalmente increíble si consideramos que nuestro cuerpo no puede modificarse, son reglas escritas por algo externo que las células tienen que cumplir. Bien, pero eso es más religión que ciencia. Es decir, para tú decir eso, primero tendrás que demostrar que eso es así. Y no puedes partir de suponer, no, es que es así y entonces todo lo demás es demostrar que esto es así. No, porque hay otras suposiciones. Entonces tienes que comparar qué es lo posible. Y si hay otra opción posible, pues la tuya está al mismo nivel que la otra. Presenta más experimentos para demostrar cuál no funciona. ¿Vale? Seguimos. La enfermedad, es decir, la aparición de los síntomas adaptativos, se origina en un suceso emocional en un lapso entre el momento en que aparecen los síntomas y 2 años antes. Tienes ese periodo de margen. ¿Bien? Esa última vivencia, que es lo que llaman biochoque desencadenante, porque desencadena la enfermedad, esa última vivencia está programada por vivencias anteriores. Yo no reacciono al azar en ese momento, sino que mi cerebro ya tiene programada una reacción ante determinados estímulos. ¿Bien? También tenemos que tener en cuenta en la enfermedad que si generamos más emociones negativas, nuestra tendencia es a reprimirlas, con lo que estamos aumentando el nivel de estrés y estamos aumentando la necesidad del cambio, haciendo el cambio más profundo, que los síntomas sean todavía más intensos. Luego, si estamos en enfermedad y estamos viviendo en un entorno que nos está activando continuamente el malestar, lo que está ocurriendo es que se van a agravar los síntomas. Bien, si ese ciervo resulta que empieza con su osteoporosis, pero le vienen a retar más ciervos una y otra vez, llegará un momento que la osteoporosis se vuelva tan intensa que se partan los huesos. Bien, no tiene tiempo para hacer la reparación completa. Luego también es importante, cuando se está con determinados síntomas o determinadas enfermedades, separarse de los estímulos que me están generando el estrés. Por lo menos para darle tiempo al cuerpo a reparar. Después, ¿por qué tengo unas enfermedades y no otras? Pues eso depende de la manera en que mi subconsciente procese la información, lo que está pasando. Cada conflicto se va a procesar en una zona diferente del cerebro. Y esa zona es la que controla determinados órganos o determinados tejidos. Luego, si lo que yo estoy viviendo, la situación de conflicto, la proceso en una zona que está relacionada con mi corazón, pues entonces voy a tener problemas de corazón. Si se procesa en una zona relacionada con mi piel, voy a tener problemas de piel. Luego, la misma situación, dependiendo del cerebro que la esté procesando, va a ir hacia una enfermedad o hacia otras. ¿Entendemos? Y esa manera de procesar se debe a la programación que he tenido. ¿Vale? ¿Queda claro? Muy bien, pues entonces, ¿cuáles serían los enlaces? Conflicto-enfermedad. Bueno, pues en los órganos vitales se van a expresar los conflictos de supervivencia. Hígado, sistema digestivo. Si no tengo para comer, el hígado tiene una función que es almacenar alimento, glucógeno. Bien, pues el hígado puede formar quistes si yo estoy viviendo una situación en la que siento que me va a faltar de comer.
por ejemplo. O como comentábamos el otro día, si me he tragado algo y tengo algo en mi estómago que no puedo digerir, el estómago tiene que generar un tumor para crear más ácido y poder digerir eso que tiene. ¿Vale? Evolutivamente, primero se generan los órganos vitales, luego aparecen los tejidos que protegen esos órganos. Luego, en esos tejidos protectores aparecerán los conflictos de falta de protección. Luego aparecen los órganos estructurales, músculos, huesos, tendones, todo esto, y ahí se expresarán conflictos con el movimiento, que nosotros también tenemos asociado al valor, a lo que valgo. Los conflictos de desvalorización se van a expresar sobre todo en el sistema locomotor. Y por último tenemos los sentidos, que es lo que nos relaciona con el exterior. Y ahí se van a expresar los conflictos de relación, de separación. En la piel, por ejemplo, pues se expresan todos los conflictos de falta de contacto o contacto impuesto. Siempre están los dos extremos. Es decir, si me sale una urticaria, la urticaria tendría relación con la rabia. Pica. ¿Eso qué significa? Pues puede significar o que me da rabia que haya desaparecido el contacto que normalmente tenía en esa zona, o que me están imponiendo un contacto en esa zona que no quiero, y me da rabia también. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces, una técnica rápida que puedo aplicar, que es la de tratar síntomas. Esto, por ejemplo, me levanto con una pequeña contractura, con una molestia, un dolor, he comido y no me siento bien la comida. Vale, todo eso lo puedes tratar con esto. También puedes tratar cosas más graves, pero ya sabes que vas a necesitar repetir y repetir. ¿Vale? Bueno, pues el sistema sería hacerme consciente de dónde tengo la molestia, llevo mi atención y ahí aplico mi palabra de activación, mi respiración, los toques, cualquier técnica de relajación que yo quiera. ¿Bien? Le doy 2 o 3 respiraciones a mi cuerpo después de aplicar la técnica de relajación y observo que ha cambiado. Si todavía queda, aplico otra vez. Y sigo en ese bucle hasta que finalmente desaparezca todo. ¿Vale? Esta técnica incluso la podríamos trabajar con alergias. Si yo me imagino el alérgeno, que entro en contacto con ese alérgeno, mi cuerpo se tensa y yo puedo aplicar la relajación a esa reacción de mi cuerpo. ¿Bien? Si soy constante, puedo lograr rebajar los síntomas tremendamente. ¿Bien? E incluso llegar a eliminarlos. Solo con esta técnica, yo tuve una paciente que solo por entrar en contacto con el olor a pescado ya tenía reacciones alérgicas. Bien, pues aplicando solo esto, fue capaz de lavar platos que habían tenido pescado. Que eso, vamos, ni de lejos podía. Bien, porque en el fondo la reacción alérgica es algo que se ha programado en mi cuerpo y yo puedo desprogramarlo. Bien, aquí está el gran choque entre la medicina y este enfoque. En la medicina se considera que ha habido algo que no sabemos qué es, / azar, que ha hecho que tu cuerpo cambie y tu cuerpo no puede repararse solo. Luego, eso no puede ocurrir, no se puede sanar, necesita una ayuda externa. Este enfoque lo que te está diciendo es, no, ha ocurrido algo específico que se ha procesado por tu cerebro de una manera específica y ha provocado un cambio en tu cuerpo específico. Si resuelves el conflicto, se revierte todo ese cambio. Y entonces sanas. Bien, en el sentido de sanación real, porque el cuerpo ya no vuelve a ese proceso. Bien. En el lado de la medicina lo que estamos haciendo fundamentalmente es tratar síntomas. Y decimos que estamos curados si no hay síntoma. Bien, pero si no sabes la causa de los síntomas, ¿qué has hecho realmente?
¿Eso mismo se puede aplicar para un dolor que tengas físico? Sí, sí, sí. Lo vamos a ver ahora con los diccionarios, ¿vale? Para que veáis. Estos son ejemplos de diccionarios que te relacionan el conflicto emocional con la enfermedad, ¿bien? Y te dan la clave. Si tú tienes esta enfermedad, has vivido una situación de este estilo, ¿bien? ¿Qué quieres sanar? Pues lo primero que tendrás que hacer es tratar el suceso desencadenante, el último biochoque, el más cercano a ti temporalmente. Si vacías la carga emocional que se quedó atrapada en ese recuerdo, tu cuerpo empieza a revertir síntomas. Ya no necesita esa adaptación, ¿vale? Vamos a ver cómo funcionan los diccionarios y ver si son efectivos o si cuadran con las cosas, ¿vale? Y pues con eso vamos viendo si esto tiene algo de veracidad o no, ¿vale? ¿Tenías un dolor? ¿Dónde? En el codo. Vale. Bueno, esto que tengo aquí es esta aplicación, el diccionario bioemocional, que os lo podéis bajar al teléfono, ¿bien? Y ahí podéis consultar la enfermedad que sea. Aquí es interesante tener el diagnóstico médico, ¿bien? Porque las enfermedades están listadas por su nombre técnico, el nombre médico. Si no, lo que podemos hacer es buscar la parte del cuerpo. Y con esa parte del cuerpo pues podemos empezar a enlazar cuál sería el origen de ese conflicto, ¿vale? Bueno, nos dice el diccionario, codo, sentido biológico, es decir, ¿para qué utiliza el cuerpo el codo? El codo es la articulación más importante de las extremidades superiores y la que permite más cantidad de movimientos. Aquí tenemos el espacio vital en acción. El movimiento del codo me genera un espacio vital. El codo estirado tiene el sentido de abarcar, mientras que el codo doblado o impedido, el de proteger. ¿Bien? Cuando estiro, recojo, y cuando encojo el codo, pues estoy parando lo que viene de fuera. La función del codo es acercar y alejar la mano del cuerpo para alcanzar los alimentos y llevarlos a la boca. Bien, esto sería la explicación biológica pura, la que aplicarías para animales. Ahora tenemos que añadir la parte simbólica del ser humano. Conflictos emocionales relacionados con ese problema, ¿no? De acercar o alejar. Relacionados con la identidad y el trabajo, la actividad profesional. Desvalorización del trabajo funcional, de lo que hago en mi trabajo, la función en mi trabajo. Si lo tengo en la parte externa, se relaciona con el hecho de abrirse paso a codazos. Tengo que mover a la gente. También estaría relacionado con la avaricia, falta de flexibilidad o rechazo a compartir. ¿Vale? ¿Qué te ha resonado de todo eso que he leído? Pues a mí, yo voy a decirte cuándo me pasó. Me ha pasado hace 2 semanas. ¿Hace 2 semanas? Sí, y fue cogiendo una pesa haciendo de ejercicio. ¿Cogiendo una pesa? Sí, y haciendo fuerza hacia abajo. Sí, haciendo ejercicio. Sí, estirando. Estirando hacia abajo, me empezó a doler. Vale. Dentro del agua. Dentro del agua. Sí, piscina. Vale. A ver. Hice bastante fuerza y no podía con ello porque tengo problemas de dolor. Entonces hice fuerza, intentaba hacer fuerza y al final me cargué el codo. Vale, bien. Entonces, lo que estabas haciendo era como ejercicios de rehabilitación o de mejora de los problemas que ya tienes. Sí. Y entonces No tenía ningún problema de dolor del codo. No tenía. ¿No tenías antes? Nada, no, en el codo nada. Entonces, ¿por qué lo forzabas tanto? Porque nos mandaban a hacer ese ejercicio. Pero lo puedes hacer a diferentes intensidades. ¿Tú por qué necesitabas forzarlo? No sé, porque pensaba que así pues, era mejor. Era mejor. Vale. Tenía que hacer fuerza, porque
porque como era imposible meter la pesa en el agua, porque me costaba, pues forcé. Forzaste, ¿no? Sí. Vale. Bien. El codo está relacionado con el sistema locomotor y como hemos visto antes, el sistema de movimiento está relacionado con la desvalorización. Entonces, tú estabas en un proceso en el que tenías que demostrarte que valías para meter eso debajo del agua. Bien. Y tu codo demostró que no vales. No, en ese momento no me dolió después. Vale. Si se queda el dolor, bien, significa que yo ahí, en ese momento, he vivido una situación emocional intensa, que no se ha resuelto bien. Yo lo he empujado, pero aún así he sentido que no llegaba a hacerlo bien. ¿Vale? He forzado de más. Y esa sensación de no valer, de no llegar, es lo que genera la tensión muscular que se queda. ¿Vale? Y de ahí el dolor. Di la frase, no lo hice bien. Sí, no, bueno, o en tu mente. ¿Cómo reacciona tu cuerpo ante ese no lo hice bien? ¿Igual qué significa? Que sigue doliendo el codo. Es que el codo me duele no continuamente, es intermitente. Intermitente. Cuando apoyo, Vale. me duele. ¿Ahora te duele? Cuando apoyo me duele. ¿Ahora te duele? Ahora no, porque no estoy haciendo... No, ahora no. Vale, intenta apoyar un poco. ¿Aquí? Sí. Porque me duele. Ahí duele. Sí. ¿Vale? Bien. Cuando apoyas y duele, ¿qué sensación te provoca? Sensación emocional. Potencia. Impotencia. Pero no puedo apoyarlo. Vale. Di tu palabra, la palabra de activación. Pues sabrás tú, porque yo... No, la palabra de activación que programamos el primer día de prácticas. Sí, sí. Ah, vale. Dila. Vale. Sí. Respiras hondo. Y hazte consciente de cómo ha cambiado la sensación de impotencia. Apoya de nuevo el codo y mira a ver qué notas, qué diferencia hay. ¿Te duele un poco? ¿Vale? Vuelve a apoyarlo y mira a ver qué sensación emocional te provoca. Dolor. ¿Y eso está relacionado con impotencia, con miedo, con qué? Más grave la impotencia. ¿Dónde sentirías en tu cuerpo la impotencia? ¿No lo sabes? ¿Cómo sabes que es impotencia y no es alegría? ¿Vale? Apóyate de nuevo y siente que parte de tu cuerpo se tensa si mantienes esa postura. Mira, de verte a mí se me tensa esta parte. Sí. ¿Bien? Y me viene como sensación de llorar. Dolor aquí en la cara es cuando me... Vale. Lleva la atención a esa zona, dices tu palabra, respiras y observas cómo cambia esta zona.
No, no, solo esta parte. Entre 0 y 10, ¿qué intensidad te queda? ¿Un 8? Aquí, ¿no? Vale, muy bien. Repite de nuevo la palabra, respiras. Si tuvieses un objeto que te genera esa sensación, ¿qué objeto sería? Una pesa, vale. Coge la pesa, siéntela en tus manos y déjala caer. Y me dices qué cambia en esa sensación en la boca. Pequeña. Más pequeña. ¿Qué objeto tendrías ahora? Esa. Pesa pequeña. Cógela y la tiras. Muy bien. Puntúa entre 0 y 10. Un 5. Vale. ¿Dónde tendrías? ¿Dónde te quedaría la sensación todavía? Atrás, un poquito atrás. Un poquito más atrás. ¿Sigue siendo una pesa o qué habría ahí? Más pequeña todavía. Vale. Volvemos a quitarla. Aquí ahora. Ahí que tendrías. Vale, vamos a quitarlo también. Mejor. ¿Qué sería? Entre 0 y 10, ¿cuánto? Un 3. Vale. Fíjate que hemos estado trabajando en la cara. Vamos a ver qué ha pasado en el codo. Apoya el codo.
¿Qué le pasa? No es el dolor que cuando pones te duele. Es un dolor más flojo. ¿Un dolor más flojo? Vale. Fijaos, en este caso lo que podemos haber trabajado es la parte emocional asociada al dolor, que ya comentamos en la clase también de enfermedades psicosomáticas. El dolor tiene esos dos componentes. Uno, la propiocepción, es decir, la sensación que me viene del cuerpo estrictamente, más la parte emocional que se asocia a esa percepción. Y al dolor, el sufrimiento, fundamentalmente es la parte emocional que se asocia a la percepción. Entonces, si hemos eliminado esa parte emocional, que venía, pues esa sensación en la cara, por lo menos a mí me venía como llanto, ¿bien?, que es como el miedo a ese sufrimiento, si eliminas eso, de repente solo te queda la sensación física. ¿Vale? Si sigues trabajando sobre la sensación física sin esa tensión, pues está claro que esto va a relajarse muchísimo más rápido. ¿Bien? Luego puede quedar un punto todavía de molestia porque haya habido alguna lesión en el tejido y eso se tenga que reparar. Pero sin tensión, la reparación de los tejidos es súper rápida. ¿Bien? ¿Reparación con medicamentos? No, reparación porque puede haber alguna fisura, una micro rotura, lo que sea. ¿Bien? Entonces el cuerpo repara, une todo lo que tenga que unir y ya está. ¿Por qué solo? Por... O sea, trabajando de esta forma. A ver, ¿tú cómo has llegado a la edad que tienes? ¿Porque tu cuerpo solo te ha llevado hasta ahí? Vale, pues esa es la idea. El cuerpo solo es el que se repara. ¿Bien? Así funcionamos. Bueno. Es que al apoyar tengo un dolor, pero no es dolor como antes, que es que veía las estrellas. Sí. Es un dolor lejano. Un dolor lejano, ya no ver las estrellas al apoyar. Es un dolor, es que sinceramente antes de como se me encogía el cuerpo, apoyar el dedo. Vale. Vamos a hacer la última práctica. Céntrate en eso que tienes ahí en el codo. ¿Qué objeto sería lo que te queda de ese dolor lejano? Como tener una piedrita ahí, un granillo de arena. ¿Vale? Pues imagina eso. Imagina que lo coges, lo tiras. Respiras hondo. Y comprobamos qué ha pasado. Estás haciendo una comprobación exhaustiva, ¿eh? Sí, es muy fuerte. Pues está mejor. Ujú. Mejor. Sí, mejor. Vale. O sea, no me da miedo apoyarlo. Perfecto. Muy bien. Vale, lo que hemos hecho es la técnica que hemos visto antes. Simplemente tratar el síntoma, no hemos enlazado con nada más. Bien. Yo tengo una bursitis, he estado haciendo lo mismo que Sí. esta persona y estoy igual. ¿Se te ha quedado exactamente igual la bursitis? Igual, y yo todos los días que, bueno, ya es la tercera Sí. asistencia, y siempre hago cuando estás con otra persona, yo hago lo mismo y yo no noto nada. Vale, pues miramos. Tengo bursitis porque ya me han hecho una prueba y está detectado que es eso. Vale, buscamos bursitis, a ver con qué tiene que ver. Bursitis. Lo primero, todo lo que acaba en itis es inflamación. Todas las inflamaciones tienen que ver con la rabia. ¿Bien? Sentido biológico. Tener una bursitis valdría para parar el movimiento y a la vez sobreproteger esa articulación que se ha visto en peligro para proceder a una reparación de los tejidos y así aumentar el rendimiento para futuras ocasiones. ¿Bien? El conflicto sería rabia por desprotección en el movimiento, que lo tenemos que asociar con el movimiento del codo, que era o atraer o repeler. ¿Vale? Entonces, tendríamos que juntar
El conflicto fundamental sería el de yo he intentado atraer algo y no me han dejado, o quiero repeler a alguien o algo y no puedo. Algo que se vaya. Sí, algo que quiero que se vaya. Exactamente. ¿Bien? Que incluso podría ser simbólico. Yo puedo querer que se vaya una enfermedad y mi codo me lo muestra. ¿Vale? Y entonces ahora la bursitis lo que está haciendo es proteger toda esa zona para repararla, ¿bien? Aunque me da rabia que esto se haya producido. El que sea como incapaz de resolver este problema. ¿Te suena? ¿Mm? ¿Te enlazaría con algún recuerdo? Bueno, una situación... O alguna situación, claro. Ujú. Vale, te encaja con eso, ¿no? Vale. Si te pones en contacto con esa situación, ¿cómo reacciona tu cuerpo? Que la respiración te produce ansiedad. Ansiedad. Vale. ¿Tú estuviste en la clase de la programación de la palabra? Sí. ¿Sí? Y eso lo aplico cuando las otras compañeras han estado... Sí. Y yo no notaba nada. Vale. ¿Te funcionaba? No en la bursitis, en otras cosas. Sí, luego salía como relajada. Vale. Voy a tomar una pastilla de algo, sí. Bien, pues entonces, vamos a esa sensación de angustia. ¿Mm? Dices tu palabra, respiras hondo y observas cómo cambia el pecho. Eso enseguida. Se va enseguida, ¿no? Vale, vuelve a pensar en esa situación. Y dime cuál es la siguiente parte del cuerpo que se activa. Pues el codo, El codo. ese puntito que mi sensación es como si tuviera un hierro. Un hierro. Vale, pues lo vamos a coger. Si lo cojo, ¿cierto? Puede ser. Sí, sí, pero vamos paso a paso. Vas a coger el hierro, vas a tirar de él y te lo vas a quedar en los dedos. ¿En la misma mano donde se encuentra la bursitis o no? No, sácalo con la otra. ¿Lo puedes sacar bien o se resiste a salir? Se resiste. ¿Qué sensación te está provocando el que se resista? ¿Te enfada? ¿Te da impotencia? ¿Qué te genera? Pues un poco de tensión, pero por más esfuerzo que hago, Por un lado, tensión en el codo, pero la emoción de no poder sacarlo, ¿cuál es? en parte es alegría porque sé que se tiene que ir. Vale, en parte alegría, bien. ¿Y qué más? Parece que con la otra mano sí tengo conexión con el Vale, di tu palabra, respiras hondo y vuelves a intentar sacarlo. se ha hecho un hierro muy largo Ujú. y bueno, con la mano sí estoy palpando. Pero se sigue resistiendo, ¿no? Sí. Pues incluso la mano que está tirando se mueve porque quiere, pero vamos. Vale, cuando pasa esto significa que el subconsciente tiene una resistencia a ese cambio. ¿Vale? Entonces, si tu codo se sanase, ¿volverías a intentar resolver ese problema? Es decir, apartar o atrapar. Volverías a intentarlo. Y si vuelves a fracasar, ¿cómo te sentirías? Pues lo debería intentar, porque sí que se tiene que solucionar. Y si fracasas siempre, ¿cómo te sentirías? No, porque tiene que tener un límite. Y si fracasas siempre, ¿cómo te sentirías? Tiene un tiempo. Tiene un tiempo. Más o menos, no sé calcularlo, pero sé. Vale, fíjate que ahí está el punto clave. ¿Bien? Tu mente se está resistiendo a sentir eso. No quiere imaginarse qué pasaría si eso no se puede resolver, porque sería muy doloroso para ella. ¿Vale? Utiliza tu palabra. La dices, respiras hondo.
Una bolita redonda, ha cambiado el hierro, ¿no? Vale, vamos a intentar resolver el bloqueo. Di la frase, este problema no se va a resolver nunca. ¿Y qué hace tu cuerpo? Sí, se queda así. Vale. Vuelves a decir tu palabra y respiras hondo. El dolor persiste ahí, pero es lo que te digo, que ya no es sensación de hierro, es de una bolita que incluso puede llegar a tener movilidad. Vale, intenta imaginar que atrapas la bolita y la sacas, la tiras. Se mueve, Sácala. por el codo, pero no. No te permite sacarla del cuerpo. Vale, bueno, lo vamos a dejar aquí porque si hay resistencias puede ser largo, ¿bien? Pero fíjate cómo va cambiando la imagen. Cada vez que cambia la imagen significa que mi mente ha hecho un cambio también, ¿vale? Entonces, que no se sane, a veces que no se sanen las enfermedades tiene mucho que ver con los miedos que yo tengo a qué va a pasar si sano. Y hay veces que una enfermedad es la respuesta al problema. Porque si no tengo que enfrentarme a nada, así no pierdo nunca. O no me demuestro que no puedo hacerlo. ¿Bien? Luego, una de las partes clave para sanar es hacer conscientes las creencias que bloquean el proceso de sanación. Porque si hay creencias potentes, el proceso de sanación se para. O incluso puede revertirse. ¿Qué quiere decir eso de creencias? Creencias es qué tiene que pasar si yo me sano. Y dentro de eso está el qué es lo peor que puede pasar si yo me sano. Ejemplo, una vez hice una sesión, pero además de estas básicas, con una persona que estaba en silla de ruedas. A la tercera aplicación de la relajación, la persona me dijo, vamos a parar porque me parece que he sentido mis pies. ¿Qué significaba eso? Que su vida estaba organizada sobre su situación. Si de repente empezaba a mejorar, su vida daba la vuelta entera. ¿Cómo soporto yo eso? Es decir, ¿y si tengo una pensión de invalidez y puedo empezar a mover las piernas? ¿Qué pasa con mi seguridad en la vida? ¿Con qué vivo? Entonces llega un momento que el cerebro dice, para, déjalo como está, que no podemos enfrentarnos a eso que viene. ¿Bien? Entonces, para sanar, primero habría que resolver el conflicto. Esos miedos, esa preocupación que te genera el sanar. Y luego, el cuerpo ya no tiene problema para sanar. Pero esto puede ser así, totalmente bloqueante, ¿eh? No dejarte avanzar para nada. ¿Esto quiere decir que ella me puede volver otra vez? A ver, Por ahora no me duele. claro, a ver, si se te va ahora, O sea, no, el dolor que ponía el codo y era horrible. sí, si se te va, puede ser que ya no tengas ningún problema, ¿bien? Pero aquí vamos con lo que estábamos explicando antes. Lo que estaríamos tratando ahora mismo sería como la situación desencadenante, el síntoma actual. Pero ¿por qué he reaccionado yo así? ¿Por qué tu mente cuando apoyabas el codo tenía ese sufrimiento? Pues eso hay programantes anteriores, ¿vale? Porque ponía el codo en algún momento, por ejemplo, he ido a apoyar el codo y dolor, entonces ahora no quería porque... Claro. Y lo ponía y me dolía. Pero si vamos más allá, sería... La situación específica en este caso sería, yo empujé en la piscina, vale. Vamos a los programantes. ¿Qué situaciones similares implican los codos? Mi trabajo. Yo he vivido situaciones en mi trabajo en las que me he esforzado, he intentado ir más allá y no he podido, he fracasado, me han dicho que no valía. Si tengo ese tipo de situaciones, eso es un programante
para ese esfuerzo que he hecho y que me ha demostrado que no puedo. Bien. Luego, esto es como la punta del iceberg de todo lo que hay debajo, que es todas esas vivencias que yo he tenido a lo largo de mi vida, o incluso que traigo heredadas, de desvalorización, de no puedo ir más allá en mi trabajo, o no puedo separar las cosas, echarlas fuera. ¿Te suena? Sí. ¿Vale? Entonces, para resolver el problema y que no vuelva a lo del codo, hay que trabajar la parte programante. Porque si no, el próximo día puede ser que abriendo una puerta que esté un poco atascada, clac, también te lo hago. Pero si ya se ha subsanado todo. Se ha subsanado lo último. Es decir, esto es como un vaso. Cuando se llena del todo, entonces empieza a derramarse. Derramarse es aparecer los síntomas. Pero si yo lo rebajo un poquito, bien, ya no hay síntomas, pero me queda muy poquito para volver a derramar. Porque tengo todo esto de programante, que me van a llevar a actuar y pensar e intentar las cosas de la misma manera. Otra vez entrar en ese bucle de, no, yo puedo, tienes que esforzarte, vamos. Y entonces harás un movimiento que intentará sobrepasar lo que tu mente cree posible, ¡pum!, daño. ¿Vale? Bueno, ¿alguien más quiere saber un poquito o enlazar con enfermedad? ¿De dónde puede venir? Dolor en el tobillo. Tobillo. Sube hacia el gemelo. Que sube hacia el gemelo. Vale, pues buscamos. Tobillo. Pies, tibia, tobillo. Vale. Tobillo, sentido biológico del tobillo. Es la principal articulación de los movimientos relacionados con la dirección. Se articula con la tibia y el peroné, por lo tanto tiene una parte paterna y materna, que habría que ver los sentidos biológicos de la tibia y el peroné. Conflicto. Conflicto de desvalorización en la dirección que tomo o en la que no tomo. También entendido como un conflicto de indecisión, no estoy tomando el buen camino. Desvalorización por el movimiento o acción, no poder correr, no poder bailar o guardar el equilibrio. Conflicto de obstinación al no querer aprender de otro. Conflicto de separación respecto de la madre. La madre estaría representada por los pies. Si es en la parte interior, mostraría rencor. Si es en la parte exterior, obligación. ¿Te suena algo? Y el gemelo. Su función principal es la de dar impulso, propulsarte en el inicio de la marcha o para dar el salto. Conflicto de impotencia sobre la actuación de los colaterales. Los colaterales son hermanos, pareja, gente que está a tu nivel. Impotencia en el primer impulso, impotencia al dar un salto, conflicto relacionado con emprender nuevas misiones, nuevos retos en el que necesitamos un impulso inicial. Desvalorización en relación a una situación en la que debemos levantarnos sobre las puntas de los pies. Cuando juntas las dos cosas, sería como, vale, yo estoy ante un proyecto en el que tengo que darle impulso, pero no sé si la dirección hacia la que va este proyecto me conviene. Podría ser algo así. ¿Te encaja? Vale. ¿Cómo se trabaja? Me imagino el proyecto, la dirección que estoy tomando y veo cómo reacciona mi cuerpo. Todo lo que no sea equilibrio y calma, fuera. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí? Las úlceras del estómago. Úlcera de estómago. La parte interior del rencor, la exterior de los tobillos, el tobillo. Obligación. A ver, el sentido biológico de la úlcera es ampliar el espacio, el territorio, para que pueda caber todo lo que me veo obligado a tragar. Conflicto de contrariedad indigesta en el territorio, no querer tragarse algo sucio.
como que hago espacio a eso que no quiero porque no lo pienso digerir, me lo voy a dejar ahí en el estómago. Entonces hay que encontrar qué es eso que me obligan a tragar. ¿Vale? Situaciones que me obligan a tragar. Pues tener un nuevo compañero de trabajo al que le tenga que enseñar. Bien, que vuelvan mis hijos después de que se hayan ido, que tenga que volver a casa y me tengo que cambiar toda la organización. Bien. Cosas de ese estilo. ¿Vale? ¿Me encaja? Bien. ¿El hombro qué significa? El hombro. El dolor de hombro. Bueno, el hombro tiene muchas partes, ¿eh? Te voy a dar el genérico. La parte de atrás. Vale. Y el derecho, además, ¿no? Izquierdo. Lo mismo, pero izquierdo. Y tú el izquierdo, derecho e izquierdo, venga, por los dos. A ver, hombros. Sentido biológico del hombro. Es la articulación que más movimiento permite de todo el cuerpo humano. Su función es permitir la mayor movilidad a las extremidades superiores y el manejo del peso de las cargas que llevamos sobre ellos. Bien, eso del peso de las cargas es fundamental en la simbología de los hombros. Conflicto de soporte y sobrecarga. Cosas que nos han impuesto desde siempre y debemos cargar con ellas. Responsabilidades. Desvalorización por mi personalidad respecto a juicios sobre mí mismo o en relación con los demás. Vale, también tenemos conflicto afectivo. El hombro representa la ternura. Cuando queremos apoyar a alguien en un mal momento, le ponemos la mano en el hombro. Vale, el lado anterior está relacionado con la desvalorización personal y el lado posterior, desvalorización por separación. No haber dejado disfrutar al otro. Hombro derecho. Desvalorización de uno mismo respecto a la pareja. Eso es el 80% de las veces. Y también puede ser desvalorización de uno mismo, a veces con hermanos muy cercanos. Puede haber conflicto de identidad como marido o mujer o como trabajador. Es decir, no sé cuál es mi papel. Estoy desubicado. Vale. ¿Encaja? El izquierdo es en la parte de los hermanos. De hermanos. ¿Separación o qué has dicho? A ver, el hombro es la parte que tú usas para apoyar a los demás también. Bien, entonces, si estás demasiado forzada porque tienes mucha carga de responsabilidad en ese apoyo, pues te viene. Al hombro izquierdo, la parte izquierda estaría relacionada también más bien con hijos, ¿bien? Y aquellos que yo siento como hijos, que pueden ser en algún momento los padres, cuando yo ya tengo que encargarme de ellos. Tienes que hacer función de padre, Claro. de responsabilidad. Sí. ¿Vale? El asunto. Vamos a sacar de dónde viene eso. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta. Para que haya un biochoque no es cualquier situación. Tiene que ser una situación inesperada, dramática, nadie me entiende, no hay solución. Tiene que cumplir todo eso. ¿Bien? Después, tiene que haberse producido en un factor de hasta 2 años antes de que me aparezca el síntoma. O sea que si yo llevo ya 3 años con el hombro, pues tiene que ser de 3 a 5 años. Que viviese una situación de ese estilo. Inesperada, dramática, aislante y bloqueante. Y que tenga que ver con el tipo de conflicto que se expresa en el hombro. Bien, ese apoyo, esas responsabilidades.
Ese sería el desencadenante, el de los 2 años. Luego tendríamos que encontrar los programantes para que no se nos vuelva a repetir ese problema. Si solo trabajamos el último, el desencadenante, puede volver otra situación similar, yo voy a reaccionar de manera similar porque es mi programación y acabo con el mismo problema. Ha dicho inesperada, dramática, la que era. Aislante, nadie me entiende. Y bloqueante es no hay solución. Inesperada, aislante, dañante y bloqueante. Sí, dramática. Y además hay que tener en cuenta, primero, yo puedo somatizar algo que le ha pasado a otra persona. Es decir, pueden echar a mi marido del trabajo y soy yo la que somatiza el conflicto de desvalorización. Bien, en los niños eso es automático, lo que hacen es somatizar los conflictos de los padres. Y en los animales de compañía también. Las enfermedades que se les presentan, si cogéis el diccionario, luego os las miráis a vosotros, si tenéis animales de compañía. ¿Perdona? La incorporación, que es que tú puedes somatizar el conflicto emocional de otra persona y tú presentas los síntomas de enfermedad de lo que ha vivido otro. Porque tú estás conviviendo con esa tensión emocional. Entonces el otro puede tener defensas que le ayuden a gestionar esa tensión emocional, pero tú no, tú lo incorporas. Tu mente no puede con ello y entonces hace el cambio el cuerpo. O sea, que puedes estar somatizando la enfermedad del que tienes al lado cuando él no tiene ningún problema. Sí. O de alguien que tú quieras, no tiene por qué ser. Claro, sí, sí. Hay una persona que quiere mucho y te cuenta un problema y lo puedes somatizar. Sí, 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 perfectamente. O verlo, es decir, hay registrado muchísimos casos de estrés postraumático de gente que vio por televisión el 11S, lo de las Torres Gemelas. Bien, no estabas allí, pero lo estabas viviendo como si fuese allí. Bien, o sea que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque a veces te pones a buscar tus biochoques y resulta que no has tenido ninguno, porque no asocias que otro sí lo ha tenido y tú te lo has tragado. ¿Vale? Después, creencias. Hay que tener muy claro si esa enfermedad tiene una función y qué es lo peor que puede pasar si sano. Porque si voy a peor, mejor me quedo como estoy, enfermo. ¿Vale? Incluso tengo que hacerme consciente de mis creencias. ¿Esta enfermedad se puede sanar o esto es para siempre? ¿O solo voy a poder mejorar un poquito? ¿O solo voy a poder paliar los síntomas? Es decir, ¿un cáncer se puede sanar solo con esto? Sí. Bien, pues el que diga que no, está claro que eso, si su mente está totalmente convencida, bloquea el proceso. Porque eso es el efecto placebo y nocebo. Y son efectos reales, en que la mente le está diciendo al cuerpo cómo tiene que funcionar y hasta dónde puede llegar. Y el cuerpo cumple. ¿Vale? Luego, si queremos una sanación completa, tenemos que trabajar también esas creencias. Porque si no, tenemos los límites. ¿En cuánto se puede sanar? Es decir, ¿una herida se puede sanar de un día para otro? Sí. ¿Y que cierra sin cicatriz? Yo he tenido ese caso. Una quemadura de segundo grado. ¿Y de un día para otro no va? En un momento. En un momento. Sí. Mi hijo tuvo un problema hace bastantes años y bueno, era una quemadura, entonces lo estaban tratando y el médico ya el día antes de pasar esto le dijo que si no se curaba tenía que hacer un injerto de la parte, porque era en el pene, de la parte de la boca. Y bueno, pues mi hijo estaba triste, yo iba intentando animarlo, nos comimos de mala manera, nos acostamos a la siesta y yo mentalmente me vino mucho calor en la mano izquierda, mentalmente se la puse a mi hijo en el pene, que él estaba en su cama y yo en la mía. Mi hijo no me dijo nada el fin de semana, yo tampoco le dije nada, fuimos al médico y cuando le descubrió la herida no tenía ni cicatriz.
Mi hijo me dijo que a partir de ese momento se sintió mejor, pero no me lo dijo porque él, si dormía boca arriba, se tenía que poner una cajita para que porque la sábana le molestaba. Sí. Y ya durmió, luego después me lo dijo. Ajá. O sea que fue una cosa... Sí. Bien, pues todo este tipo de cosas marcan también cómo es la recuperación de una enfermedad y hasta dónde te puedes sanar de una enfermedad. ¿No? También, importante, si voy a hacer un proceso de sanación, pues tengo que ver si estoy en un entorno que me está generando esos estímulos negativos. Porque lo mismo no me da tiempo a limpiar sobre lo que me realimentan. Bien, entonces puede ser interesante en ciertos casos separarme de esos estímulos, hacer mi sanación y luego ya la prueba del nuevo. Vuelvo a los estímulos a ver qué ha pasado. Si estoy sano de verdad, los estímulos cambian. Es decir, ya no me tratan como me trataban. Bien. Y también tenemos que tener muy en cuenta cómo es de creativa mi mente. Porque también puede hacer simbologías y metáforas de las cosas y me complica un poco saber cuáles son las situaciones desencadenantes o programantes. Ejemplos. La enfermedad puede ser una metáfora y el subconsciente manejarla como tal. Y también podríamos utilizar eso, las metáforas, para trabajar sobre la enfermedad. Ejemplos de metáforas. La diabetes tiene que ver con el azúcar. Bien, pues podría estar relacionado con en mi vida falta dulzura. O hay tanta que me resulta repugnante. Bien, los conflictos siempre son en los extremos. ¿Tengo demasiado o no tengo nada? La espalda, la columna, que además fijaos el nombre columna vertebral, significa que eso es lo que te sostiene. Luego, si tienes problemas en la columna, en la espalda, es que el soporte en la vida está un poco temblón. No funciona muy bien. Las rodillas están relacionadas con lo que hincas en el suelo cuando te rindes. Cuando te vencen, tienes que hincar la rodilla para demostrar que el otro es superior a ti. Luego, los conflictos de competición se relacionan con los problemas de rodilla. Pero no solo eso, también te puedes rendir porque tú querías hacer periodismo y al final has acabado haciendo cualquier otra cosa, porque eso no tenía futuro. Bien, te has rendido y aparece el problema de rodilla. Los riñones es donde se filtra el agua. El agua, simbólicamente, también tiene que ver con las emociones y el agua tiene que ver con la liquidez. Y la liquidez es una palabra con polisemia, ¿no? Liquidez también es el dinero que yo tengo. Luego, si no tengo dinero o tengo conflictos con el dinero, puedo tener problemas de riñón. Entonces todo el mundo. Unos más que otros. ¿Cómo has dicho lo de los riñones y lo del agua? Es liquidez. Pero bueno, también es abandono, ¿no? Sí. ¿Abandono en qué sentido? Se van las emociones, el agua. Al sentirte abandonado es que realmente pierdes ese estado emocional que tú tienes con el otro. Bueno, la piel es lo que me separa de mi exterior o lo que me pone en contacto con ese exterior. Luego los problemas de separación van a estar reflejados en la piel. Los bebés cuando nacen, si tienen problemas de piel, pues lo que habría que ver es cómo está la familia, cómo están los conflictos de relación entre ellos. Es decir, nace el bebé y, por ejemplo, el padre se tiene que ir de viaje de trabajo. ¿Cómo se siente la madre? Sola. Bien, pues el bebé te lo muestra en la piel. O nace el bebé y vienen los familiares y hay algunos que no quieres ver. Y el bebé te lo muestra en la piel. ¿Y lo muestra en la piel cómo? Pues le empiezan a salir eczemas, irritaciones. El bebé que siente eso y el bebé que sabe
el bebé está totalmente conectado a ellos. Sí, Entonces, por ejemplo, la dermatitis atópica sería este caso. ujú. Era otra cosa que la iba a preguntar antes. Claro que en bebés puede estar muy relacionado con ¿se ha sentido abandonada o separada en algún momento la madre durante el embarazo? Y entonces el bebé viene con dermatitis. O que le salga al bebé durante su crecimiento. ¿Qué pasa alrededor? ¿Vale? Porque todo eso es incorporación emocional, lo que hablábamos antes. ¿Bien? Y por ejemplo, los de mi hijo la tiene la dermatitis atópica, que está muchos años que no le ha brotado y ahora, por ejemplo, para exámenes y estrés y tal, se pone fatal. Bien, pues entonces, ¿Sabes? sí, habría que ver. La primera vez, ¿cuándo fue? Sí, de bebé. De bebé. Vale, pues esa dermatitis ya sabemos que es una separación. ¿Qué separación hubo cuando era bebé? Si tiene que ver con exámenes, se me ocurre. ¿Tu marido se fue a hacer una oposición? Bien. ¿Hubo algún examen que tenías que hacer y no podías estar con el bebé? ¿Todo lo que querías? Bien. Al final van enlazando las cosas, ¿no? Y se convierten en estímulos. Esos exámenes para el cerebro es el enlace con esa separación. Y entonces se activa la reacción ante la separación. Que es un poco parecido a lo que pasa con las alergias. ¿Bien? En el fondo tú no eres... El alérgeno no es el problema. El problema es que el cuerpo intenta separarse, bloquear el alérgeno para no llegar al conflicto emocional, no llegar a sentirse mal. Y claro, esa separación la puede hacer tan intensa, ¿bien?, que te pone en peligro. Entonces, cualquier estando embarazada, cualquier problema que tenga puede afectar al bebé. Sí. Cualquier, que no sea de la piel, también puede haber más cosas. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que somos bastante duros y al final los bebés aguantan carros y carretas. Pero sí, si hay conflictos emocionales muy intensos, sí que se presentan. Luego el niño tendrá que trabajar sobre esas cosas. O lo trabaja la madre. ¿Mm? ¿De mayor? Claro, porque lo puedes... La carga emocional se comparte en el clan. Entonces, el primero que libera, libera para todos. Es como que se producen cambios en el sistema. ¿Vale? Perdón. Sí. Una pregunta. ¿Y las malformaciones de un bebé, o sea, un niño que nace con una malformación? Pues ahí tienes que ver gestación, el periodo previo a la concepción y sobre todo el transgeneracional. Por ejemplo, parálisis cerebrales están relacionadas con transgeneracionales de situaciones en las que había que huir porque estaba en peligro la vida. Y en algún momento te tuviste que quedar paralizado para salvarte la vida. Son transgeneracionales, es decir, en una guerra tuve que quedarme paralizado para salvar la vida y puede aparecer luego en otra generación un niño con parálisis cerebral. Bueno, músculos, tendones ya hemos visto, desvalorización. Los puños y los brazos pues tienen que ver con abrazar, con protegernos. El acné tiene que ver con no aceptarse a uno mismo, pero curiosamente el acné, los granos aparecen en la fase de sanación de ese conflicto, que al aparecer el grano te vuelve a meter en la fase de conflicto, porque te ves feo. Y entonces es un proceso en bucle, hasta que te olvides y digas, ya, pues esto ya para siempre. Entonces me olvido, se me quita todo y ya está, no hay problema. Las arrugas tienen que ver con pensamientos depresivos y resentimiento con la vida. Las arrugas se producen porque la musculatura interna de la piel también puede quedarse contracturada o estamos perdiendo el colágeno, los rellenos.
Tripa tiene que ver con el temor, necesidad de protección. El pecho tiene que ver en las mujeres, negativa a cuidar de sí misma, posponerse a una misma ante los demás siempre van primero. Y la calvicie tiene que ver con miedo y tensión, intento de control de todo lo que pasa. Bien, más síntomas, estos están asociados con la alergia, la rinitis, tiene que ver con parar de percibir el olor del ambiente. Cuando utilizamos frases del estilo esto me huele mal, bien, pues puede reaccionar el cuerpo y generar mocos para dejar de oler. La conjuntivitis lo que tiene que ver es con el picor, la rabia por lo que estoy viendo. Dermatosis, que es un edema, el edema es que se llena de agua una zona, con lo que está como acorchando las sensaciones que tienes en esa zona. Es acolchar ese contacto. Y luego los temas estos del edema de Kincke y el choque anafiláctico pues tienen que ver con los miedos que te llevan incluso a la asfixia. Bueno, vamos a ver con las asociaciones de las alergias, para que veáis toda la simbología que puede haber aquí y cómo funciona el cerebro. Disculpa, ¿de esto que has dicho ahora? Sí. ¿Qué libro tenemos como referencia para...? A ver, el libro cuando yo lo compré se llamaba Las alergias no existen, de Salomón Selam, y le cambiaron el nombre. Así que ahora mismo no sé. Pero vamos, si buscas Salomón Selam y alergias, tiene que aparecer Salomón Selam, con ella. ¿Y el tema de los vértigos por el oído? ¿Cómo está? A ver, los vértigos están relacionados con el miedo a caer. Y el miedo a caer es cuando no te sientes en equilibrio, cuando el terreno que pisas no lo notas estable. Bien, y eso también tiene que ver con mis estructuras mentales. Si me estoy obligando a caminar por donde no me siento cómodo o me siento inseguro, pues al final aparecen esos miedos a caer. Que eso sería muy simbólico, es que estoy viviendo en lo que me siento inseguro. Y en esa situación me puedo caer simbólicamente. Es decir, he empezado un trabajo para el que siento que no estoy preparado, pues me voy a caer con todo el equipo. Vértigos. ¿Sí? De lo que has comentado antes, por ejemplo, de la molestia, que era darle haber tomado una decisión, justo un año antes fue cuando llevé a mi madre a una residencia y habíamos estado juntos, pues siempre la he llevado conmigo toda la vida. Entonces, yo que pienso que puede ser de eso, pero posiblemente. Puede ser. Y una cuestión, ¿de dónde se saca la relación o de dónde se extrae la relación entre lo que sería la enfermedad y el órgano o la parte del cuerpo? Vale. A ver, esto es... Los diccionarios estos han sido publicados pues, a partir del 2005 o por ahí. Pero todo esto se basa en los estudios de un médico alemán, Hammer, que empieza en los 80. Bien. Y este hombre enseña a mucha gente y esa gente trabaja y se pone en comunicación unos con otros. O sea que en el fondo es un trabajo realizado por médicos principalmente o personal sanitario que están en contacto con muchos casos que le vienen a consulta y ellos pueden empezar a hacer las comparaciones. Lo que suelen hacer es, en cuanto tengo 20 casos que coincide la enfermedad con el conflicto emocional, lo apunto en un diccionario. Como que esto ya se enlaza. Hammer además lo enlazaba por escáneres del cerebro. Porque en el cerebro se puede ver qué zona está en conflicto en un escáner. Vamos, él lo podía ver en las imágenes. Y entonces, dependiendo de la zona del cerebro donde estuviese el conflicto, porque se verían como unos pequeños círculos, pues está claro que esta zona del cerebro está controlando este órgano, pues ya queda claro el enlace. ¿Vale? Cuando te duele la parte de atrás de la cabeza. Vale, pues eso está relacionado con golpes a traición. Puede ser simbólicamente. Golpes a traición. ¿Quién me va a dar la siguiente colleja?
simbólicamente, una colleja puede ser cada vez que me dicen, ay, te has dejado esto. Sí, Bien. indirecta. ¿Vale? Entonces es como que tu cuerpo se tensa intentando no protegerse de ese golpe. Bueno, luego se pueden mirar más simbolismos de la cabeza. La cabeza también está relacionada con todos los pensamientos y la parte intelectual. Tú dices, no quiero más golpes y ya se va. Por ejemplo, No, me quito el miedo a los golpes y entonces se va. Pero primero tengo que quitarme ya mi programación. ¿Vale? Porque si no entramos en un conflicto. Si yo pretendo generar una programación nueva sobre la anterior, pues en algún momento va a haber algún problema. siempre hay que trabajar la palabra, la respiración. Eso es para liberar emociones. Lo que hay que trabajar es encontrar la situación de conflicto y luego activar cada una de las emociones y aplicar las técnicas de relajación. Palabra, respiración, toques, lo que quieras. Bien, pero Encontrar la situación. situación de conflicto. ¿Vale? Bueno, simbologías. La leche tiene que ver con la madre, con el alimento emocional de la madre. Luego las alergias a la leche tienen que buscarse el conflicto por ese lado. Ese alimento emocional que yo he recibido de mi madre o mi figura materna, ¿cómo es? ¿Me hace sentir bien o lo rechazo? Más, el pan tiene que ver con la familia, luego las alergias al gluten, lo que están diciendo es que dentro de la familia hay conflicto. El alcohol sería también relacionado con el azúcar. Y aquí lo que os comento son algunos de los casos que pone Salomón Selam en ese libro. Bien, pues una persona que desarrolla alergia a las fresas porque cuando estaban en el postre y él estaba comiendo fresas, su pareja le dice que le deja. Y a partir de entonces, alergia a las fresas. Café. Alérgico al café porque el regalo de despedida de su pareja fue una cafetera. Y se desarrolla la alergia al café. Alergia a la carne de patos porque cuando se despedía de su amor de adolescencia pasaba una bandada de patos. Y otro porque cuando sucedía algo similar estaba escuchando el baile de los patos, la canción. Bien. Una mujer que se vuelve alérgica a las gambas porque al tener un aborto vio cómo era el feto y le pareció una gamba. Igual, cangrejos de río, pues todo eso. Alergia a las plantas. El polen tiene que ver con la reproducción. Luego las alergias al polen principalmente tienen que ver con desengaños amorosos. Asociaciones libres, pues alérgico al plátano, porque la separación fue en el momento de la floración del plátano. O me vuelvo alérgico al ciprés porque tuve que ir a enterrar a un ser querido y estaba en floración el ciprés. Este es más espectacular, alérgica a las mimosas, a la flor de mimosa, porque era la flor que estaba en el dibujo del delantal de la madre que llevaba el día en el que esa persona se tenía que ir al otro lado del país con su marido. Bien, entonces el estímulo no es ni siquiera real, es el dibujo. Alérgico a las rosas porque era el nombre de su exmujer. Animales. Simbología del perro y el gato es el hogar. Luego, si somos alérgicos a perros y gatos, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo? ¿Perros y gatos? Es el hogar. Luego, la alergia a perros y gatos es conflictos dentro del hogar. Y, por ejemplo, el perro puedes que no seas alérgico y al gato sí. Sí, sí, A uno sí, a otro no. claro. Pues, ¿qué hogar tenía gato? En el que había conflicto. Bien, también puede ser por algo específico. Atropellaron a mi gato y entonces me vuelvo alérgico a los gatos, porque el gato me recuerda al mío y me hace sufrir. O la foto que tenía de la abuela era con un gato en el regazo y era mi abuela preferida y entonces se murió y ahora pues los gatos me generan alergia. Alérgico o alérgica al pelo del caballo porque era
un hombre en caballo intentó propasarse con ella. Pero todos estos ejemplos que estás dando de simbología son Casos reales. Estudios que ha hecho este señor Sí. Hammer. Salomón Selam. Ah, era Selam. Sí. Vale. Son casos reales suyos, de su terapia. Que había un número de 20 o más y entonces él ya ha estimado que era así. Vale. No lo buscas tú solo, es decir, compartes con todos los demás que estén trabajando lo mismo, ¿no? Pero él pone sus casos específicos suyos. Alergia a elementos. El agua tiene que ver con la madre, con la maternidad. El padre es el sol. Dar a luz también. Y entonces alérgico al agua de piscina porque se ahoga un primo pequeño. Pero se puede ser alérgico al agua. Sí, sí. Y es un dolor. ¿Cómo se trata? Pues tomando cosas que parezcan que no son agua. Que parezcan, porque en el fondo son agua. Alérgico a la tiza después de que el maestro le echase una bronca cuando salió a la pizarra y lo hizo mal. Alérgica al sol, que lo desarrolla después de que su padre no fuese a la boda. Alérgico al metal, y esto era un transgeneracional porque en su familia hubo un crimen con arma blanca metálica, un cuchillo. Y las alérgicas a la bisutería, que tienen que llevar oro o plata, en el fondo es un conflicto de desvalorización. Y entonces lo muestras diciendo, yo solo puedo valer, o sea, yo valgo porque solo puedo llevar cosas de este estilo. De oro o de plata, no me valen guarrerías. Y alergias domésticas, la alergia al polvo, como su propio nombre indica, tiene que ver con el sexo y con la suciedad. Y, por ejemplo, una persona desarrolla alergia al polvo al ser violado contra el suelo donde está el polvo y donde puede haber ácaros. Después, ¿dónde más puede haber polvo? Pues debajo de las mantas, donde te escondes ahí en los escarceos amorosos al principio. Alérgico a las plumas y al edredón, pues por lo mismo, que te pillan debajo de la manta. Moho y levadura de cerveza. Se desarrolla esa alergia porque la abuela alcohólica es abusiva y el olor que desprende es a la cerveza. Alérgico al perfume, después de que fallece la mujer y se vuelve alérgico al perfume que usaba la mujer. Alérgico a la penicilina, y esto ya es rocambolesco porque su madre no fue a buscarle a la salida del colegio porque se había puesto mala y la tuvieron que tratar con penicilina. Pero es que lo que decimos alergias son como manías que tú coges a las cosas. Son manías físicas. Claro, no es una alergia real, es que yo me recuerda aquello y me pongo malo, Pero es me que, molesta. claro, pero todas las alergias funcionarían así. Es un mecanismo de tu mente para apartarte del estímulo original. Lo toma como si fuese tóxico, porque eso me va a hacer sufrir. Entonces intento pararlo. Bueno. Una cosa que no me acuerdo de haber dicho, Sí. referente a la diabetes, creo que era alcohol y, no sé lo que ponía, alcohol y azúcar, no sé. Que el alcohol es azúcar procesado. ¿Pero era alérgico al alcohol o qué era eso? Sí. La diabetes, no he entendido eso. La diabetes, sí, la metáfora de la diabetes es el azúcar. Entonces, si tú no tienes una vida lo suficientemente dulce o dulce de más, entonces tienes problemas con el procesamiento del azúcar. Bueno. Yo tengo apuntado una cosa que lo ha puesto en alcohol y ponía dulce transformado, porque parece que es azúcar. No sé qué va a ser eso. Bueno, pues para encontrar los desencadenantes podemos utilizar el mismo cuestionario que ya vimos el primer día, solo que al final tenemos que preguntarnos, ¿todo esto que hemos descubierto nos recuerda a algo inesperado, dramático, aislante y bloqueante? Bien, y entonces encontraríamos el biochoque que tendríamos que trabajar, ¿vale?
¿Tenemos otras maneras de encontrar biochoques programantes? Bueno, pues está lo que se llaman los ciclos biológicos celulares memorizados, que los desarrolló Omar Frechet, y de hecho hay dos tipos de ciclos biológicos. Uno sería el ciclo de autonomía, que se cierra cuando yo me vuelvo independiente. Al cerebro le gusta trabajar como en bucles, y entonces cuando yo me hago independiente es como que cierro mi primera vida, desde que nazco hasta que salgo de mi hogar. Y a partir de ahí el cerebro vuelve a repetir todas las situaciones emocionales que vivió en esa primera vida. Luego, si yo me independizo con 20 años, mi segunda vida es de 20 hasta los 40. Y mi tercera de los 40 a los 60. Bien, si yo tengo ahora 45 y tengo un conflicto desencadenante, pues entonces puedo ir hacia atrás y encontrar cuál es el programante de ese en mi ciclo de vida anterior. Bien. Si yo tengo ese ciclo de vida de 20, significa que a mis 25 viví algo parecido, porque ahora estoy en 45, que sería 5 años de mi tercer ciclo de vida. Pues entonces a los 5 años de mi segundo ciclo serían 25. Y los 5 años de mi primer ciclo serían 5. ¿Bien? Tendríamos un poco aquí más complicado con 14, 28, tal. Es decir, si yo tengo ahora mismo 33 años y tengo un conflicto, pues ese conflicto tendrá su programación a los 5 años de mi segundo ciclo y a los 5 años de mi primer ciclo. ¿Entendemos? Bien. Lo digo al revés. Con 2 años me operan. 2 años me operan. Si yo me voy de mi casa a los 20, ¿me pueden operar a los 22? Pues puede ser, pero muy posible. ¿Y a los 42? Pues también. Bien, porque voy repitiendo vida. Pero esto también me sirve para ir hacia atrás, es decir, el conflicto que yo tengo ahora, ¿por qué me operan ahora con 42? Ah, pues mira, a los 22, ¿qué viviste? Ay, sí, pues casi que me rompí una pierna. Vale. ¿Y a los 2 años qué viviste? De esa manera podemos encontrar los programantes mucho más fácilmente. Y el otro ciclo es el ciclo que llama armónico, que es casi como el cumpleaños de las cosas. Si a mí me pasa algo a los 42, pues a los 21 me pasó algo similar, a los 10 y medio me pasó algo similar, entre los 5 y los 6 me pasó algo similar, a los 3 también. ¿Bien? Voy dividiendo entre 2 y voy encontrando todos los enlaces. Si os ponéis a hacer el ejercicio, pues ya veréis que es muy gracioso. Te da muchas pistas el tener acotada la fecha. ¿Vale? ¿Sí? Perdona, yo he leído en algún sitio, o he oído en algún sitio, que tenemos ciclos cada 7 años. A ver, ese es el problema. ¿Puede ser o...? A ver. ¿Sabes? En nuestro cuerpo cada 7 años... Sí, vale. Ese es otro... Se lo he leído en algún sitio. Sí, ese es otro elemento, ¿no? El de cada 7 años cambiamos todos nuestros átomos y tal. Sí, Vale. A ver, el problema del ciclo el ciclo de independencia es, en culturas en las que hay una ceremonia de independencia, de paso a vida adulta, pues está claro que tienes un ciclo y para todos es el mismo. Bien, entonces si te traes un libro de lo que te explicaban en una cultura que a los 13 años les hacían el paso a la adultez, pues claro, tienen un ciclo de 13 años, que incluso puedes combinar con el otro. Y entonces, si a los 13 pasas a la adultez, a los 6 y medio tienes como la programación de eso. Bien. Pero es que resulta que en nuestra sociedad, ¿cuándo te independizas? Cuando puedes. 30. Y además te independizas, vuelves para atrás o vas para adelante. Bien, entonces, la independencia en nuestra sociedad es el momento en que tú sientes que eres independiente. Que puede ser tu primer sueldo, o puede ser cuando te casas, o puede ser cuando sales de casa, o cuando te conviertes tú en el que tiene que alimentar a la familia, aunque sean tus hermanos. Bien, entonces, en nuestra sociedad el tema es más complejo que en esas otras. Claro.
¿va? Independizar no es cuando te sientes libre ya de que no estás en casa. ¿No? Sí, sí, pues eso, pero lo que sienta cada uno. Eso ahí cada uno es el que lo tiene que percibir. Cuando hay una ceremonia, pues está claro que la ceremonia te marca el punto. Si no hay ceremonia, pues cuando lo sienta cada uno. Ahora hay ceremonias incluso cuando ya tienes hijos. O sea, Bueno, hay ceremonias y hay otras que se han perdido también. O sea que... Bueno, pues esa es una de las maneras de encontrar esas situaciones programantes. La otra, y muy útil porque además te permite ir hasta el transgeneracional, es lo que llamamos la línea del tiempo. En una hoja dibujaríamos algo así. Esto es la línea de mi tiempo, porque es desde el presente hasta el nacimiento y la concepción. Y luego tenemos el árbol transgeneracional. Cuando yo vivo un conflicto, si quiero saber de dónde viene, lo que hago es poner el boli en el presente y contacto con las sensaciones físicas del problema. Las hago conscientes, todo lo mejor que pueda, pues tengo una tensión en la cabeza y noto lo que carraspera y además hay algo aquí como si fuese una bola que me pesa, identifico todo y una vez lo tenga claro, empiezo a mover el boli hacia el pasado, con los ojos cerrados. Bien, empezaría a moverme desde aquí, que con los ojos cerrados lo mismo la línea se me va para aquí arriba, da igual, no pasa nada. Bien, y cada vez que note un cambio, hago una marca en esa línea. Y un cambio es, hay cosas que aparecen, cosas que desaparecen, o simplemente hay más intensidad o menos intensidad. ¿Bien? Todo lo que sea diferente, hago una marca y sigo hacia atrás. ¿Bien? Si tengo suerte, pues puede que haya un momento en que desaparezcan las sensaciones. Y entonces lo que significa es que he encontrado la situación de origen de mi conflicto, a partir de la cual se ha creado esa programación. Si me voy a la situación de origen y la libero, la sano, pues estoy colapsando casi todo el conflicto, porque estoy colapsando los cimientos. Tendría que trabajar aún así todas las marquitas, porque serían cada situación que me ha programado, pero con eso ya puedo eliminar toda la programación del conflicto, no se me vuelve a dar. Bien, eso sí tengo suerte. Si no, pues tendré que explorar mi embarazo, cuando mi madre estaba embarazada de mí, y ver qué cosas aparecen por ahí. Y si todavía sigo teniendo, cuando llego a la concepción, sigo teniendo sensaciones, pues entonces ya tengo que explorar el árbol, porque ese conflicto provendría de mis ancestros. ¿Cómo lo hago? Pues pongo el boli encima de mi padre y miro a ver si la sensación se mantiene. ¿No se mantiene? Vale, me voy a mi madre. ¿Se mantiene la sensación en mi madre? Bien, voy al padre de mi madre. ¿Se sigue manteniendo? No. Me voy a mi abuela. ¿Se sigue manteniendo la sensación? Sí. Bien, exploro para atrás. A la bisabuela. ¿Se mantiene? No. Al bisabuelo. No. Vale, pues me quedo con la abuela. Dejo el boli ahí y dejo que mi mente se invente lo que pasó. ¿Vale? Se lo invente. Me da igual si es cierto o no. Yo lo que quiero es darle una oportunidad a mi subconsciente de que vuelque su carga emocional. Si vuelca la carga emocional y yo la libero, resuelvo el conflicto. Me da igual lo que pasó. Yo lo que quiero es eliminar mi programación emocional. Y una vez suelto todo eso, elimino la programación transgeneracional, pues entonces todo baja muchísimo. Aún así, todas las marquitas que he puesto en el proceso, tengo que trabajarlas. Y se trabajan siempre de la misma manera. Dejas el boli puesto, respiras y dejas que tu mente se invente qué es lo que pudo pasar. Lo curioso es que te lo inventes y luego averigües y no haya tanta invención. Sí,
¿Por qué? Porque la información está. La información la llevas. Entonces, puede que no tengas todos los detalles, pero lo global sí. De hecho, esto es bastante normal porque los autores, de los guionistas, escritores, pues esta gente, las historias que cuenta, cuando luego se ve cómo era la vida de sus antepasados, pues muchas veces están reflejando situaciones de antepasados, conscientes o inconscientes. Lo normal es que te digan, no, hombre, es que se informó de lo que vivieron porque sabía lo que vivieron. Ya, pero hay otros que escriben fantasía o escriben otro tipo de historias y luego se compara y enlaza. Es decir, nuestra mente no crea de la nada, crea de su experiencia, pero su experiencia no acaba en el momento del nacimiento, en el momento de la concepción. La experiencia la traemos incluso heredada. ¿Bien? ¿Queda claro? Bueno, pues una vez que tenemos ya los biochoques, que los hemos marcado todos, aplicamos el procedimiento completo que vimos en el segundo día de prácticas. ¿Bien? Y con eso, más o menos nos aseguramos que la gran parte de la carga emocional se libere. No puedes estar seguro al 100%, pero bueno, tampoco pasa nada, porque si aparece algo nuevo, pues lo identificas, lo trabajas y ya está. ¿Vale? Bueno, pues con esto acabamos. Conclusiones del seminario. Podemos ser felices porque podemos ser libres, pero para eso necesitábamos el conocimiento de cómo funciona el exterior y de cómo funciona el interior. Y después necesitábamos también herramientas que nos permitan esa transformación, tanto interna como externa. Una vez conocemos todo eso, ¿qué nos queda por hacer? Practicar y disfrutar de la vida y de los cambios que podemos conseguir. Porque salimos de nuestros patrones. Y si salimos de nuestros patrones, ¿qué nos vamos a encontrar? No lo sabemos, y eso es lo bonito. Sorprendernos de la cantidad de cosas nuevas que nos puede ofrecer la vida. ¿Bien? Cada día una sorpresa. Bien, y entonces ahí está la pregunta ilusionante. ¿Qué nos deparará el futuro? Pues nada, vivirlo. ¿Sí? Poner de nuestra parte para que las cosas vayan cambiando y disfrutar. ¿Vale? Bueno, pues lo único que daba era la evaluación del seminario, pues que hicieseis un comentario sobre cómo lo habéis visto, pero como le hemos añadido un día más, pues os doy tiempo para que lo penséis un poco y el próximo día pues podéis darme el feedback de cómo habéis vivido todo esto y así yo incorporo datos para el próximo año, ¿vale? Pues nada, chicos, muchas gracias y nos vemos después de Semana Santa. El 23, martes 23, ¿vale? Gracias. Venga, hasta luego.